Bueno, ¿qué tal, Alison? Muy buenas noches. Qué bueno poder saludarle, ¿verdad? Después de, bueno, unos días ahí de no podernos conectar, ¿verdad? Y pues es entendible. Pues vamos a retomar nuestras eh, clases, ¿verdad? La ventaja de la virtualidad que es accesible, ¿verdad? No es tan complicado eso. Entonces, vamos a iniciar en esta noche, ¿verdad? Entonces, vamos a ir ahí viendo algunas cosas, ¿verdad? Y vamos a empezar a hacer un pequeño repaso previo al corto 4 que tienen ustedes en su momento. No tengo la fecha exacta, pero sí estoy consciente que ya va, ya casi es, ¿no? Vamos a ver si tengo la fecha acá. Si no es que las fechas se cambian, ¿verdad? Eso puede ser así, pero no está de más ir viendo ciertas cuestiones, ¿verdad? eh, Ir adelantando para con algunas cosas que pues no hay que dejar a un lado, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, bueno, creo que ya estoy, vamos a ver, ahí está, va. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Eh, con nuestra clase de esta noche, ¿verdad? Bueno, ahí dice semana del 18 al 21 de agosto, obviamente pues esa era parte de la presentación que iba a usar en esos días, pero obviamente la vamos a trasladar para nuestra actualidad, ¿verdad? Nuestro repaso se va a enfocar en tres cosas: óptica, electricidad y lo último que es magnetismo, ¿verdad? Entonces, en eso nos vamos a tratar de enfocar, vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Eh, para poder pues estar ahí bien para poder eh, llegar a ese parcial. Vamos a ver, creo que aquí tengo la foto que quiero, sí, aquí está. Mm, Según dice esto, ¿verdad? No sé qué tan cierto sea. Dice que el examen parcial número 4 está programado en la semana del 31 de agosto. Estamos hablando en ¿qué? Una semana aprox, ¿verdad? Pero no sé, ¿verdad? Pues pueden haber cambios y mientras eso se sabe, pues vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Aquí nos vamos a meter bastante a la sección de ejercicios del libro, para que ahí saque ejercicios. Y como digo, vamos a ver primero óptica, sus respectivos temas, y pues ahí vamos a ir eh, avanzando ahora. Bueno, entonces vamos a proceder con esa parte, ¿verdad? Y acá vamos a resolver de ese capítulo de óptica, ¿verdad? Que es el capítulo número 23. En, específicamente en la sección de ejercicios vamos a resolver ese problema que está ahí en la pantalla. Cuando una persona se pone de pie, ¿verdad? A 2 metros de un espejo plano, porque pues lo que vamos a tocar bastante ahorita son espejos planos, sí, espejos planos, creo, ¿verdad? Y pues vamos a ir ahí avanzando en, en esos temas, ¿verdad? Entonces dice, de un espejo plano, ¿cuál es la distancia aparente entre la persona y su imagen? ¿Cuáles son las características de la imagen, ¿verdad? Esto es bastante, casi, algunas cosas ya las vimos, pero hay otras que no las hemos visto así como que a grandes rasgos, pues los ejemplos del libro no siempre, ¿ah? Como que, o sea,
sí dan como que un ejemplo minucioso para poder resolver los problemas de aplicación de la sección de ejercicios, pero pues no es como que literalmente es lo mismo, ¿verdad? Siempre como que tienen a variar un poco. Entonces, acá en este caso, pues sí, varían bastante, ¿verdad? Bueno, entonces acá, bueno, vamos a poner aquí, ¿verdad? Aquí tenemos 22 de agosto del 2026, ¿verdad? Ya casi se nos fue el mes, sin darnos cuenta. Vamos a ver, como esto es un repaso, ¿verdad? Vamos a ver. A mí me gusta usar claves, ¿verdad? Voy a poner aquí repaso corto. ah, sí, sí, corto, ¿qué? Número 4, ¿verdad? Que así lo vamos a hacer. Y una de las cosas que siempre hago con mis alumnos eh, es que le pongo mucho, identifico mucho lo que hablamos para pues, que ellos no se pierdan y también para que yo no me pierda. Le voy a poner así. Acá vamos a poner, eh, um, ah, le voy a poner así, clase 1.1, que significa clase 1 tema 1 que es óptica, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí como subtema espejos planos, ¿verdad? Y también le vamos a poner a esto, para ser específico, ¿verdad? Problema número 9. No es ejemplo, sino este sí es literalmente pues un problema ya de aplicación, ¿verdad? Entonces así nos vamos a manejar, ¿verdad? Clase 1 porque pues, es el repaso que estamos iniciando. Tema 1 del repaso que es óptica, ¿verdad? Entonces, son espejos planos, ¿verdad? Entonces, vamos a manejar ese lenguaje para que tengamos como que un contexto, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver los datos, pues, como siempre he dicho, ¿verdad? Los datos son bastante importantes, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí eh, datos, ¿verdad? Del problema. Como el problema lo tenemos en la pantalla, pues no es necesario pues, escribir todo el problema, ¿verdad? Porque si no, pues, el espacio en la pizarra se queda corto. Bueno, ¿qué tenemos? La distancia, vamos a ver, una persona se pone de pie a 2 metros de un espejo plano, ¿ya? Entonces, el primer dato que vamos a poner acá es de sub O. Acá voy a ser bastante específico con cada letra. De sub O significa distancia, objeto, espejo, ¿verdad? También la vamos a ir especificando, ¿verdad? O sea, para que como que entendamos ese como lenguaje de esto, ¿verdad? A mí, pues, tanto personalmente como profesionalmente, ¿verdad? Me gusta como que ser muy específico cuando una letra, ¿verdad? Está ahí, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las unidades de medida? Entonces, voy a tratar de hacer eso. Entonces, aquí sería distancia, vamos a ver, objeto espejo, ¿verdad? Y pues las unidades de medida que se utilizan, pues son metros. Si fueran centímetros u otra unidad de medida, pues hacemos la conversión, ¿verdad? Entonces ahí está, bueno. Distancia, objeto espejo, ¿verdad? 2 metros. Eh, Dice cuál es la distancia aparente entre la persona y su imagen
¿cuáles son las características de la imagen? O sea, son dos cosas que nos están diciendo que encontremos, ¿verdad? Entonces, eh, bien. Ahora, lo que vamos a sacar o lo que vamos a tratar de encontrar, como dice, hay distancia aparente, ¿verdad? Distancia aparente entre la persona y su imagen, o sea, del objeto o la persona, más bien dicho, ¿verdad? Objeto puede ser objeto o persona. Eso, pues acá lo escribo como objeto en términos generales, porque no siempre una persona va a estar frente a un espejo. Puede haber una pelota, puede haber una partícula, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso lo hago de manera generalizada. De eso y, ¿verdad? Vamos a decir que es la distancia, voy a ponerlo así, distancia, ¿verdad? Distancia imagen espejo, ¿verdad? Imagen espejo, ¿verdad? Que eso también lo vamos a calcular y se da en metros, ¿verdad? Y acá vamos a escribir, ¿sí? Otro, que es D mayúscula, que significa distancia persona-imagen, ¿verdad? O distancia objeto-imagen, ¿verdad? ¿Verdad? O también conocido, que es lo que nos está diciendo el problema, como eh, le voy a poner aquí de distancia aparente, ¿verdad? Entonces, no siempre nos van a decir la distancia, bueno, aquí lo dicen implícitamente, usan las dos palabras, la distancia aparente entre la persona y su imagen o la distancia entre el objeto o imagen, ¿no? Y ahí también dice la palabra aparente, pero pues no dice aparente, ¿no? Sino solo dice la distancia entre, valga la redundancia, ¿verdad? Si es una persona, distancia de la persona a la imagen, bueno, ya sabemos que usamos la letra mayúscula, ¿verdad? Y acá vamos a ponerle también que este es en metros, sí, eso no va a cambiar. Y sol, ¿verdad? Creo que eso sería lo más importante que tendríamos que saber ahorita, ¿verdad? Con esto, no, pues no hay tanto. eh, entonces, vamos a ver. Bien. Quiero ver. Sí, sol. Bueno, entonces ahora sí, voy a dejar de compartir aquí la pantalla porque creo que ya tenemos el contexto de lo que queremos o lo que vamos a resolver. Bueno, entonces ahora sí nos vamos a pasar a la otra parte, ¿verdad? Y ahora sí nos vamos a meter directamente pues a lo que nos interesa, ¿verdad? Y aquí le voy a poner literalmente la pregunta, ¿verdad? Dice, ¿cuál, ¿verdad? Es la distancia, ¿verdad? Eh, entre la persona y su imagen.
que también es conocida como la distancia aparente. Bueno, ahí está. Ahora, una cosa que tenemos que tener en cuenta en este tipo de problemas, y ese también se aplica, bueno, más bien dicho, en espejos planos, ¿ya? Es que, y ahorita lo voy a escribir, hay un principio, que la distancia aparente, ¿ah? Va a ser la suma, ¿ah? De las distancias parciales, tanto la distancia del objeto al espejo como la distancia de la imagen al espejo. Pero para eso hay un principio. Resulta que la distancia de la imagen al espejo, ¿no? O el valor absoluto de la distancia de la imagen al espejo va a ser igual a la distancia del objeto al espejo, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta eso, si la distancia de la imagen a- al espejo es la misma a- que la distancia del objeto al espejo o viceversa, porque esto es una igualdad, esto es igual a esto y esto es igual a esto, ¿verdad? Entonces, tomando ese principio, pues podemos decir que si esto es igual a esto, esto equivale, aquí dice que son 2 metros. Entonces, la distancia de la imagen al espejo, ¿verdad? Es la misma que la distancia del objeto a la imagen, ¿verdad? Que son dos, ¿verdad? Eh, que son la misma distancia como tal, ¿verdad? Y tomando ese principio, ¿verdad? Vamos a decir que la distancia aparente, ¿verdad? O de la distancia del objeto a la imagen, ¿verdad? Va a ser igual, ¿verdad? A la suma, ¿sí? De las distancias parciales, ¿verdad? Distancia del objeto al espejo, ¿verdad? Más la distancia eh, de la imagen al espejo, ¿verdad? Esto es valor absoluto, las rayitas es valor absoluto, si en dado caso la distancia fuera negativa, ¿verdad? Pero como no es, eso no pasó, ¿verdad? Entonces, creo que ahí no hay tanto problema, ¿verdad? Entonces, pues hacemos la suma, pero creo que ya sabemos cuánto es, ¿verdad? 2 más 2, ¿verdad? Pues aquí sabemos que esto nos va a dar 4 metros, ¿verdad? Y eso va a ser eh, distancia aparente, o también conocida como la distancia del objeto a la imagen, o en este caso, la distancia de la persona a la imagen del espejo, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Y ya, sí, ahí está. Con eso, pues, le dimos respuesta al primer inciso de nuestro problema, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, Alison. Estamos bien. ¿Sí? Mm, ahí está. Eso quería, esa reacción quería. Perfecto, ¿verdad? Esa es nuestra señal de que todo está bien. Bueno, ahora tenemos la segunda, dice, ¿cuáles son las características de la imagen? Entonces aquí, características, ¿verdad? Las características de la imagen, ¿no? Muy bien, ahora, creo que también es importante pues hacer eh, no, también es importante hacer
pues esas cuestiones. Eh, ah, ahora, bueno, vamos a poner aquí una cosa, otra cosita que también nos va a servir. Voy a escribirlo acá, ¿verdad? M, ¿verdad? M, ¿verdad? Significa aumento lateral. Y eso es adimensional, significa que no tiene unidades de medida, o sea, metros, centímetros, ¿verdad? Adimensional, ¿verdad? Para sacar el aumento, ¿verdad? Eh, vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. Eh, vamos a ver, va. Ah, para sacar el aumento lateral, porque el aumento lateral es importante mencionarlo, porque de eso va a depender muchas cosas. Eh, ¿Verdad? Solo voy a buscar uno de mis apuntes acá, para estar 100% seguro de lo que voy a decir ahorita, porque si no, me va a dar algo y voy a decir algo que no tengo que decir y pues no, ¿verdad? Esa no es ahorita la idea. Solo voy a regresar a mis apuntes, que por ahí estaba, y no quiero errar en eso. Eh, la idea no es confundir, sino ahora, creo que lo habíamos visto más en espejos esféricos y concavos, en planos casi. Creo que hicimos un ejemplo, pero no fue tan extremo, ¿no? Entonces, eh, vamos a decir, ok, va, ya lo tengo. Ok, bueno, para sacar el aumento lateral, ¿verdad? Esto va a ser igual. El negativo, eh, y a ese negativo ahora vamos a dividir la distancia de la imagen al espejo dividido la distancia del objeto al espejo. El objeto en este caso es una persona, ¿no? Entonces, de eso, ¿verdad? Esa es la ecuación general para sacar esta partecita, ¿sí? Entonces, ahora sí, con eso, obviamente aquí vamos a sacar el aumento lateral, ¿verdad? Que eso sería, pues, dijimos, tomando como principio estas dos en espejos planos, que la distancia de la imagen al el espejo y la distancia del objeto al espejo es la misma, ¿verdad? O sea, es una igualdad. Entonces aquí sería, el negativo se conserva, 2 metros, dividido 2 metros, entonces el aumento va a ser de 1 negativo, ¿ya? Ahora, es importante tomar en cuenta, ¿verdad?
que cuando tenemos del aumento, ¿verdad? Del aumento dependen un montón de cosas, ¿verdad? Que ahorita lo voy a escribir ahí para después ya solo dar la respuesta, ¿verdad? Quizás me estoy tardando mucho, pero pues sí quiero ser específico en lo que, a lo que queremos eh, llegar, ¿verdad? Voy a contestar. Vamos a ver. Porque, dámelo de una vez. No, sí, lo me dice el penical, ¿por qué no me dijiste? Quiero cometer locuras en esto, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a partir desde un principio. También para los espejos planos, vamos a ver. Si la distancia, ¿verdad? De la imagen al espejo, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. D sub I, ¿verdad? Acá. Si es positivo esto, es real. Pero si es negativo, esto, ¿verdad? Es virtual, ¿verdad? Ahí está. En este caso, como es igual, entonces creo que ya sabemos más o menos cuál es una de las características de eso, ¿verdad? Eso sería una. Luego tenemos, esto va a depender mucho del aumento lateral. Si el aumento es positivo, es derecha, ¿verdad? Si el aumento es negativo, ¿verdad? Es invertida, ¿verdad? Pero también nos falta otra cosita. Si el aumento es mayor a uno, ¿verdad? Eh, es aumentada. Pero si el aumento, ¿verdad? Es menor a uno, es reducida, ¿verdad? Ahí está. Aunque, bueno, mm, por ahí. Y quiero ver. Mm. Bueno, y acá vamos a agregar algo. Si la distancia de la imagen al objeto es igual a la distancia de... No, si la distancia de la imagen al espejo, perdón, es igual a la distancia del objeto al espejo, ¿verdad? El tamaño, porque prácticamente el aumento, esto nos dice el tamaño, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Va a ser, vamos a poner aquí igual, o sea, tamaño igual, ¿verdad?
O sea, no, no ni es aumentada ni es reducida, sino que es igual por pues por esta condición, por decirlo así. Que esto se maneja pues solo en espejos planos, porque en espejos convexos, ¿verdad? Ya no se, esto ya va a cambiar. Solo esto aplica a los espejos planos, ¿verdad? Para que ahí pues lo tengamos presente. Entonces, con esto, yo creería, ¿verdad? Que podemos dar la respuesta, las características de la imagen. Vamos a ver. Entonces, según lo que escribí ahí, las características las vamos a dar en orden: real o virtual, derecha invertida o igual, ¿verdad? Entonces, Alice, cómo podríamos dar la respuesta de las características de la imagen? Entonces, ¿cómo podríamos dar esa respuesta? Ok, ahí está la respuesta. Eh, Se ve borrosa. No será la señal. Bueno, no creo que sea mi señal, pero vamos a ver. Vamos a ver si puedo hacer algo aquí. Ahorita voy. Solo voy a apagar la cámara porque pues la voy a limpiar, porque también a veces depende mucho de eso. Ok. Entonces sí, va. Pero igual, creo que sí era también necesario limpiar la cámara, ¿va? Eso no, tampoco es. Bueno, vamos a encender ahí está, ¿verdad? Bueno, la voy a dar yo por el tema de la señal, no hay problema. Entonces, tomando en cuenta que la distancia de la imagen al espejo es positiva, ¿verdad? Pues es una imagen, voy a bajar esto más, ¿verdad? Y voy a escribir acá, ¿verdad? Vamos a decir que es una imagen real, ¿verdad? Real, eh, invertida, ¿verdad? Invertida y de tamaño igual. O podríamos decir tamaño igual, invertida. ¿Verdad? Invertida, ¿verdad? Y tamaño igual, ¿verdad? En este caso solo voy a poner tamaño igual acá, ¿verdad? Porque pues como por ser igual, ¿verdad? Mejor lo especifico, tamaño igual. Ya en otros casos le decimos aumentada o reducida dependiendo, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, con esto ya tenemos pues la respuesta de este problema, que es el número 9 que saqué de la sección de ejercicios, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Y da la casualidad que mi señal, no sé qué pasó con Canva hoy, pero si Canva me está dando, me está haciendo llorar, la verdad. Vamos a ver qué pasó con Canva, pues.
Eh, pues ahí carga y también tengo un presentación acá en mi dispositivo, entonces será a la presentación original porque me fui muy atrás, porque quería verificar unas cuestiones de ahí. Entonces, mientras la presentación ahí en la pantalla de carga, pues, ahí está. Ya voy llegando al caso. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer otro con espejos planos, pero con otras cosas que nos van a pedir, ¿verdad? Lo bonito de la sección de ejercicios es que nos dan varias situaciones. El problema de los ejemplos es que a veces solo nos dan un caso general y en los problemas de aplicación, el libro sí menciona muchas cosas que en diferentes casos, como las ecuaciones a usar y todo eso, pero no nos dan ejemplos así como que para tener una mejor idea. ¿Me explico? Entonces, podría decirse que eso también es un problema. Pues hay que tomar en cuenta que el libro es universitario, entonces también no, no podemos esperar tanto del libro. Entonces, solo que me cargue esto porque pues ahí está. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a votar. Seguimos trabajando espejos planos, otro problema, otro contexto, ¿verdad? Otras cosas en el camino. Entonces, pues también es importante. Ah, uy, solo está. Mientras carga, vamos a borrar acá, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasó porque pues, no me responde esa cosa. Eso sí me da un poco de... Ahí está. Ya como que ya quiere... Listo, ahí está. Bueno, ya, ahí. Bueno, entonces aquí tenemos, pues, bueno, ahí está. Sí, ahí está. Bueno, dice, un objeto de 5 centímetros de altura, ¿verdad? Se coloca a 40 centímetros de un espejo plano. Calcule la distancia del objeto a la imagen, la altura de la imagen y el aumento de la imagen. O sea, son tres cosas que vamos a calcular. Distancia del objeto a la imagen, ¿verdad? Altura de la imagen y el aumento de la imagen, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo eh, algunas cuestiones que van a suceder en este caso, ¿verdad? Lo único diferente de este problema con el anterior, ¿verdad? Es que nos piden la altura de la imagen y literalmente el aumento de la imagen. Aquí no nos dicen las características, ¿verdad? Entonces, pues no es tan necesario
sacar las características de la imagen porque no es algo que nos están pidiendo como, como algo, una condición, ¿verdad? Si nos estuvieran pidiendo eso, pues sí va, hay que hacerlo, pero como eso no está pasando, ¿verdad? Pues no es no es tan necesario. Voy a darle más volumen a mi micro porque pues creo que sí se escuchaba bajo, entonces no me había dado cuenta. Según yo, sí se escuchaba bien porque pues, estaba configurado así, ¿verdad? Pero ahí está. Bueno, entonces eso sería lo que nos van a nos presentan ahí, ¿verdad? Les vamos a decir datos, ¿verdad? Entonces vamos a tener otras cositas, ¿verdad? Les voy a poner aquí H sub O, ¿verdad? Que la H en física y en matemática tienen una aplicación, se llama altura. Entonces, H sub O va a ser la altura del objeto, ¿no? Altura del objeto, ¿sí? Entonces, H sub O, ¿verdad? Aquí son, ¿qué? 5 centímetros, que si eso lo pasamos a metros, vamos a ver si... Bueno, aunque la distancia, voy a hacer aquí una aclaración, me estaba viendo. La distancia se puede dar en centímetros y se puede dar en metros. Eso, pues, tiene las dos, metros y centímetros. Entonces, en este caso la vamos a dejar en centímetros, ¿no? Y aquí vamos a decir la altura de, ¿qué? La altura del objeto, ¿no? ¿Verdad? Esto lo vamos a poner entre acá, sus unidades de medida, metros o centímetros. Eso ya va a depender del contexto del problema, ¿verdad? Luego vamos a tener de su, quiero ver, así, de su I, que es la distancia de la imagen al espejo. No, entonces en este caso sería de su O, perdón ahí, ¿verdad? De su O es distancia de la imagen del objeto al espejo, ¿verdad? Lo quiero ver para no errar. ¿No? Sí, de su O es distancia del objeto al espejo, ¿verdad? Y según dice el problema, ¿verdad? Son 40 centímetros, ¿verdad? 40 centímetros, ¿verdad? Lo vamos a especificar, ¿verdad?
distancia del objeto al espejo, ¿verdad? Y pues ya sabemos que esto se da en metros o centímetros, ¿verdad? Sigo diciendo, en el anterior no lo especifica así, pero sí se puede, ¿verdad? Ya había ahí, hago la corrección ahí, ¿verdad? Eh, Vamos a ver qué más. Sol. Pero aquí también, en el caso de, ¿cómo se llama esto? De los espejos planos, ¿verdad? Vamos a tener también otra cosa que se llama, le voy a poner aquí, F. Eso no es frecuencia, se llama distancia focal. En espejos planos como tal, ¿verdad? Va. La distancia focal en un espejo plano es esto, infinito. ¿Qué es infinito? Solo es un símbolo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es solo en espejos planos, ¿verdad? Eh, Espejo plano, ¿verdad? Vamos a ver otra cosita. Y aquí también esto no aparece aquí, pero también lo voy a especificar. R mayúscula, que significa radio de curvatura. Bueno, que ese radio de curvatura ¿cómo se llama? En un espejo plano también es infinito, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo. Ahí está, ¿verdad? Eso sería como las especificaciones más importantes en otras especificaciones también del espejo, de los espejos planos, ¿verdad? Eso no va a cambiar, ¿verdad? Son cosas que, pues, creo que acá lo estoy escribiendo por ser un repaso, creo que tiene que ser más específico, ¿verdad? Y pues la invitación es apuntar, ¿verdad? Apuntar los nombres para que no se olvide, porque pues sí tienden a confundirse, sí, eso así es. Más con los lentes, porque hay lentes planos, lentes cóncavos y lentes convexos. Y eh, es prácticamente casi lo mismo, solo que las letras son las que cambian. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Bueno, entonces vamos con lo que nos están pidiendo. La distancia del objeto a la imagen. ¿Ya? Que en este caso creo que acá lo dije en el problema anterior. eh, Aquí no nos especifican qué objeto es, no nos dicen si es una persona, no, solo es un objeto, ¿ya? En el anterior sí era una persona, ¿verdad? Pero recordemos que en ese problema decía la distancia de la persona de la imagen o la distancia aparente de la persona a la imagen. Entonces acá podemos como sacar la conclusión, y yo lo decía, ¿verdad?
Y yo siempre lo digo, yo no es como que, ay, ahí yo estoy viendo todo el chivo, no, solo es como que una imagen, como una guía, pero hay cosas que no las veo anticipadamente, sino que todo lo veo de manera espontánea. Esto es una de ellas. Yo dije que en algún momento el problema dice distancia aparente o distancia del objeto, o el objeto específicamente, a la imagen del espejo, ¿verdad? Entonces aquí eso sucede. Dice la distancia del objeto a la imagen, que eso es la distancia aparente, ¿ya? Entonces, eso nos da una pauta, ¿verdad? Eso ya es una ventaja. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí distancia objeto-imagen, ¿verdad? ¿Sabes qué? Aquí hay un oído yo que ¿Verdad? Vamos a ver una cosa. Vamos a ver si tengo razón. Sí, ahí está, va. Ahora, para sacar la distancia aparente o distancia objeto-imagen, tenemos que sacar el principio que la distancia del objeto al espejo es la misma que la distancia de la imagen al espejo, ¿verdad? Ese es un principio, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vamos a, pues, hacer eso, ¿verdad? Que la distancia, como esto es una igualdad, entonces distancia de la imagen, ¿dónde está? Ah, de la distancia objeto-espejo es igual al valor absoluto de la distancia eh, de la imagen al espejo. Sí, ¿verdad? Es la misma. En este caso, como nos dan eso, en el anterior lo puse al revés. Esto iba aquí y esto iba aquí, pero como es una igualdad, no importa el orden, ¿verdad? No importa cómo se escriba. O creo que lo voy a escribir como lo escribí en el otro, para no confundir, porque tampoco quiero confundir. Aquí habíamos dicho distancia de la imagen al espejo, ¿verdad? Valor absoluto, es igual a la distancia del objeto al espejo, ¿verdad? En este caso no conocemos la distancia de la imagen al espejo, ¿verdad? Pero sí conocemos la distancia del objeto al espejo. Y en espejos planos esto es una igualdad. Entonces aquí ya sabemos que si la distancia del objeto al espejo son 40, pues la distancia de la imagen al espejo, pues también son 40 centímetros, ¿verdad? Eso lo ponemos, ¿verdad? 40 centímetros igual a 40 centímetros, ¿verdad? Eso no va a cambiar, ¿verdad? Y ahora sí podemos calcular la distancia del objeto a la imagen o distancia aparente. ¿Cómo hacíamos eso? Era la suma de las distancias parciales, que también hay otra forma de calcularlo, que eso es 2 multiplicado por esto, ¿verdad? Es lo mismo. Pero no lo voy a hacer así porque voy a seguir manteniendo lo que hice anteriormente. Entonces, la distancia, ¿verdad? Eh, de la imagen, de la distancia aparente, ¿verdad? Es igual a la distancia de la imagen, sí, de la imagen al espejo más valor absoluto de la distancia, no, distancia del objeto al espejo igual, más la distancia de la imagen al espejo, valor absoluto. Si en este caso fuera negativa, no es que sea negativo. Es que una de las cosas es que el principio, ¿verdad?
eh, dice que pues esto probablemente es negativo originalmente, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar así, ¿verdad? Entonces, acá vamos a calcular esto, que esto también se puede definir como, eh, porque como es lo mismo, se puede definir como esto, se puede definir como esto, dos veces eh, B sub O, ¿verdad? También los libros, algunos libros lo tiran así, pero como digo, voy a mantener lo mismo, no voy a cambiar nada. Distancia va a ser, bueno, 40 más 40, ¿verdad? Se sabe que son 80 centímetros, ¿verdad? Esa es la distancia del objeto a la imagen, o sea, distancia aparente, ¿verdad? Lo vamos a poner, le vamos a poner su nombre, ¿verdad? Creo que me desconecté y ni cuenta me di. Sí, va. Creo que sí me desconecté y ni cuenta me di. Entonces, bueno, regresando porque pues, yo estaba tan entretenido ahí que ni siquiera me di cuenta a qué hora se cortó la cuestión hasta que escuché el sonido de que se estaba grabando. Pues bueno, para sacar la distancia del objeto a la imagen, ¿verdad? Sabemos, el principio dice que la distancia de la imagen al objeto, al espejo es igual a la distancia del objeto al espejo, o al revés, ¿sí? Y para sacar la distancia del objeto a la imagen, o también llaman la distancia aparente, ¿verdad? Se suman las distancias parciales. No son las mismas, ¿verdad? Solo se suman. Entonces, acá tenemos esto, ¿verdad? Eso fue lo único que dije en resumen. Ahora, vamos a sacar la altura de la imagen, ¿verdad? O sea, ¿qué altura, qué tan alta es la imagen del espejo? ¿Ya? Entonces, acá vamos a poner altura de la imagen, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo eso. Ah, em, yo siempre he dicho que a veces los incisos se resuelven de manera eh, ordenada y a veces no. Porque para sacar la altura de la imagen necesitamos conocer el aumento, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, creo que lo voy a seguir así, ¿verdad? Para no burro. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar la altura de la imagen, pero para sacar la altura de la imagen tenemos una condición. Tenemos que conocer la altura del objeto, ya la conocemos, y tenemos que conocer el aumento lateral, cosa que no conocemos, ¿de acuerdo? Entonces, tomando en cuenta eso, ¿verdad? Eh, vamos a sacar, ¿no? la, vamos a sacar el aumento lateral, ¿no? Que en este caso, que no sabes lo que dice, todo es tan grande. Eh,
Lo que vamos a hacer acá, ¿verdad? En este caso, vamos a hacer una cuestión aquí. Resulta que, aunque estas dos son iguales, ¿verdad? Originalmente, ¿verdad? Eh, D sub I, ¿verdad? Que era la distancia de la imagen al espejo, ¿sí? Originalmente es negativa, ¿sí? Por defecto. Entonces, pero como se le aplica el valor absoluto y toda la cuestión, pero en el caso, para sacar la altura, la ecuación del aumento va a ser así. Va a ser negativo de defecto y vamos a poner aquí negativo de la distancia de la imagen al objeto, ¿verdad? Dividido la distancia del objeto al espejo, ¿verdad? Así, ¿sí? Eso es lo que va a suceder, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, solo porque vamos a sacar la altura, ¿ya? Se aplica así, ¿verdad? En el anterior, pues ahí sí le aplicábamos el valor absoluto y toda la cuestión, por eso salió negativo, pero eh, normalmente cuando más que si se encuentra la altura, se aplica así, ¿verdad? Entonces vamos a sacar el aumento. Ya cuando escribamos inciso C, aumento de la imagen, tanto. Ya no vamos a calcularlo. Entonces, esto nos va a dar, acá negativo y negativo se fueron, para menos y por menos da más. Entonces, esto sería, ¿qué? 40 básicamente, dividido 40, ¿no? Tomando en cuenta que el aumento lateral es adimensional, ¿no? Ahora, la pregunta del millón era, ¿verdad? O sea, usted va a decir, ¿por qué se convirtió en positivo? Menos entre menos. Aquí no es valor absoluto, aquí sí es paréntesis, ¿no? Entonces, el aumento lateral es de 1, ¿sí? Ahí está. Y, ¿verdad? Ahora sí, podemos sacar la altura, ¿verdad? La altura de la imagen. O sea, conocemos la altura del objeto, pero no la altura de la imagen. Pero aquí esto tiene lógica, o sea, pongámonos a pensar. Si las distancias, tanto del objeto al espejo y del objeto de la imagen al espejo son lo mismo en espejos planos, tendría la altura del objeto y la altura de la imagen, por ser un espejo, tiene que ser la misma, ¿sí? Porque son planos, ¿sí? Es como cuando uno se mira al espejo, ¿verdad? Yo me miro al espejo y digamos, si yo levanto la mano así, el reflejo tiene la misma altura, tiene la misma distancia, ¿ya? No cambia, porque es un espejo plano, ¿sí? Como los rectangulares. ¿Me explico? Entonces, probablemente la altura de la imagen va a ser 5, pero eso lo vamos a determinar ahorita, ¿verdad? En casos como estos, ¿verdad? Eh, Se puede hacer por lógica, ¿verdad? Entonces uno dice, ah, bueno, si la altura del objeto es tanto, la altura de la imagen es tanto. O sea, uno lo puede hacer mentalmente, pero se hace para comprobar si nuestro análisis es correcto, ¿no? Por eso, entonces, la altura de la imagen, ¿no? H sub I, que eso no lo escribí, y lo voy a escribir, ¿verdad? H sub I es altura de la imagen, ¿verdad? Eso se puede expresar tanto en metros como en centímetros, ¿verdad? Dependiendo el problema. Ahí está. Entonces,
La altura de la imagen va a ser igual a quién? El aumento, ¿ah? Por la altura del objeto. ¿Sí? Y esto nos va a dar, ahora creo que ya se sabe cuánto nos va a dar. Aumento, 1. Altura del objeto, 5. 1 por 5, 5. ¿Verdad? Ahí está. Ya tenemos la altura de la imagen. ¿Verdad? Ahí está. ¿Verdad? ¿Qué nos falta? El aumento de la imagen. Pero como lo dije antes de calcular el inciso B, aquí solo lo voy a poner por fines didácticos, solo como para responder el inciso C. ¿Verdad? Eh, ¿Verdad? Aquí solo vamos a poner aumento de la imagen, entonces va a ser m es igual a 1. Ni siquiera lo vamos a volver a calcular porque ya está calculado, ¿no? El aumento, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Y pues yo creería que pues el inciso B y C van conectados. Aquí pues, ya no hemos podido poner altura y aumento de la imagen. Pero como en el problema eran tres incisos, pues de plano, ¿no? Había que poner los tres incisos. Pero realmente pues se resumen en dos porque pues es lo mismo, ¿no? Ahí, ¿verdad? Y ya tenemos pues, el resultado de este problema. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Sí, estamos nítidos. No porque me dejó bien suave. Excelente. Ahí está, pues ahí tenemos eh, eso, ¿verdad? Eh, y está, ¿verdad? Entonces ya con esto, bueno, ya tenemos eso, ¿verdad? Ah, esto se llama principio fundamental del espejo plano. Esto acá, bueno, como para tenerlo presente, ¿verdad? Entonces, y pues ahí tenemos esa parte, ¿verdad? Bueno, eh, tengo un, ¿qué? Tercero, ¿verdad? Básicamente es lo mismo, ¿verdad? Se hace, pero solo que
como que el contexto cambia también, o sea, varía un poquito ahí, bueno, para tenerlo. Eh, entonces, lo hacemos, me parece, que sería el número 11 porque saqué tres de espejos planos que me llamaron la atención. Sí, va. Entonces, hagamos, ¿verdad? No va a ser tan, ahí sí no me voy a tardar tanto, porque ya conociendo cosas, pues ya es más fácil, ¿va? Entonces, no es como que me voy a detener tan. En este que viene, no voy a escribir específico, altura del objeto, no, ya, porque creo que ya quedó más o menos claro qué significa cada letra, ¿va? Entonces, eh, vamos a hacer esa parte, ¿no? Voy a borrar, ¿sí? Pues si se quiere tomar alguna captura ahí, me quito. Muy bien, bueno, entonces vamos a borrar y vamos a hacer ese tercer problema para cerrar, para cerrar este tema de espejos planos, ¿verdad? Ya mañana pues vamos el otro, que son espejos esféricos, me parece, no recuerdo, pero de que son espejos, son espejos. En eso sí estoy consciente, ¿verdad? Entonces vamos a borrar acá, la línea no la voy a borrar porque sí me va a servir. Vamos a borrar aquí. Ahí está, va. Entonces vamos a ir, hoy sí, la última y nos vamos de Wally. Aprovechando que no tuvimos clase toda la semana, ahora vamos a aprovechar ahorita el tiempo, ¿verdad? Y pues como esto no es tan complejo, ¿verdad? Porque pues ya tenemos una premisa de lo que va a pasar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con el último, que sería el número 11 de este tema, ¿verdad? De los espejos planos. Entonces voy pues, voy a compartir. Perfecto. Entonces, dice el problema, usted se coloca de pie frente a un espejo plano de 2,5 metros con cámara en mano para tomarse una foto. ¿A qué distancia debe enfocar manualmente la cámara para obtener una buena imagen? Entonces, lo que buscamos aquí es la distancia del enfoque, que eso, y aquí ese es otro truco o como otro tip que, vamos a ver, son tres formas que nos pueden presentar el problema. Nos pueden decir distancia aparente, distancia del objeto, persona o lo que sea a la imagen, o, vamos a ver, distancia de enfoque, ¿ya? Esas tres cosas, esos tres nombres, esos tres sinónimos son lo mismo, o sea, lo mismo. Eso no va a cambiar, ¿no? Entonces vamos a tener ahí, ¿verdad? Vamos a ir con los datos primero, así rápidamente, ¿verdad? Para ir avanzando y no demorarnos tanto. Entonces, vamos a tener, eh, vamos a ver, distancia del objeto, o en este caso sería distancia de la persona al espejo, porque es una persona. Dice usted, somos personas, ¿no? Dice ahí que son 2,5 metros, ¿verdad? Recordemos que la distancia del objeto a la imagen se puede dar en metros o centímetros. En este caso nos dan metros, metros, ¿verdad? Am, solamente lo único que nos dan, no nos dan nada más, eh, ¿verdad? Entonces, y lo que vamos a encontrar, ¿verdad? Es la distancia del enfoque, que vuelvo y repito, ¿verdad? La distancia del enfoque es distancia del objeto a la imagen, ¿verdad? Esta es distancia eh, del objeto al espejo.
¿verdad? Distancia, objeto, espejo, distancia, objeto, imagen, ¿verdad? Que a eso se le llama distancia aparente, ¿verdad? Pues para que ahí lo tengamos presente, ¿verdad? Entonces, vamos, solo eso sería lo único que tenemos, no tenemos nada más. Y nuestro principio de espejos planos va a ser que la distancia, ¿verdad? La distancia, eh, vamos a ver, es- deliré un poco con los nombres, ¿verdad? Pero en eso sí tengo que ver mucho. Ok, vamos a ver. Distancia, objeto, espejo, distancia, imagen, espejo. Entonces, la distancia de la imagen al espejo es igual a la distancia del objeto y del objeto al espejo, ¿verdad? Y eh, la distancia del objeto a la imagen, ¿verdad? Distancia del objeto a la imagen, en este caso que le vamos a llamar distancia de enfoque, ¿verdad? Va a ser la suma de las distancias parciales, ¿verdad? Esto más esto, ¿verdad? Ahí está. Entonces acá solo nos dicen, ¿verdad? Nos preguntan a qué distancia debe enfocar manualmente la cámara. Voy a escribir la pregunta. ¿A qué distancia debe enfocar manualmente la cámara para tener una buena imagen? Bueno, tomando en cuenta esto, ahora voy a dejar de compartir aquí. Vamos a ver, Alex, ¿cuál sería la distancia de enfoque? Aquí yo ya di todo, ¿verdad? O sea, tenemos todo para dar la respuesta hasta mental, ¿verdad? ¿Cuánto sería de cuántos centímetros, a qué distancia tendría que estar la cámara, ¿verdad? Para tener un buen enfoque, o la distancia de enfoque, ¿cuál tendría que ser? ¿De cuántos metros? Entonces, ¿cuándo sería? Tomando en cuenta los otros problemas, ¿verdad? Y tomando en cuenta, pues, nuestro principio de espejo plano, que esas dos distancias son exactamente lo mismo, ¿verdad? 5 metros, exacto, sí, correcto, son 5 metros, ¿verdad? Uno lo puede decir, la distancia es de 5 metros, pero pues obviamente, ¿verdad? Nos dicen del procedimiento. Nada, vamos al procedimiento, pues, ¿verdad? También lo dejamos grabado con nuestras otras compañeras, ¿verdad? Para que también ellas lo tengan. La distancia de la imagen al espejo es igual a la distancia del objeto al espejo, ¿verdad? Sí. Y pues como tenemos la distancia del objeto al espejo,
que son 2,5 metros, es lo mismo, ¿verdad? Aquí son 2,5 metros, eso es igual a 2,5 metros, ¿verdad? O viceversa, si conocemos esto, es igual a esto. Es lo mismo, ¿verdad? Y pues la distancia aparente o la distancia del objeto a, a la imagen, ¿verdad? En este caso dijimos, tenemos tres nombres. Distancia aparente, distancia del objeto a la imagen o distancia de enfoque, si están hablando de una cámara, ¿verdad? Es la suma de las distancias aparentes, ¿verdad? Pues vamos a decir que distancia de enfoque más 2,5 más 2,5. Entonces, tenemos que, ¿verdad? De una vez lo voy a escribir, la distancia de enfoque, bueno, voy a poner, para la distancia de enfoque es de 5 metros. Eso quiere decir que la cámara a la que nosotros tendríamos como, dice, se quiere tomar una foto, dice ahí, ¿a qué distancia debe enfocar manualmente la cámara para obtener una imagen? Está el espejo y nosotros nos tenemos que posicionar a 5 metros del espejo para que enfoques, para que la imagen salga excelente. Es como decir, cuando uno se toma fotos ante el espejo, ¿va? Uno se separa para tener una buena posición, es de esto, es eso, ¿verdad? Ahí está, son 5 metros, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta, fue algo sencillo, o sea, una premisa de lo que ya habíamos hecho anteriormente. Obviamente aquí no nos pidieron la altura, ni el aumento, nada, ¿verdad? Ni las características, ¿verdad? Eso ya si se quisiera las características, pues se tiene que encontrar el aumento, ¿verdad? Pero como eso no pasó, no lo vamos a ver, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Entonces, tres problemas tentativamente iguales, porque los principios, las ecuaciones fueron las mismas, no cambiaron, ¿verdad? Solo agregamos la de la altura, ¿verdad? Pero con diferentes contextos, ¿verdad? Con diferentes casos. Pero si nos damos cuenta fue lo mismo, solo que diferentes casos, ¿verdad? Que esas son cosas que en los ejemplos en el libro casi no se dan, ¿verdad? O sea, yo no vi en el libro un ejemplo así de la cámara. Bueno, no me acuerdo si hay alguno, pero no lo vi, ¿verdad? Entonces, pero por eso creo que es importante los problemas de la sección de ejercicios, ¿verdad? Y pues esto nos cae como anillo al dedo estos problemas, ¿verdad? Para poder repasar, ¿verdad? Porque pues creo que no es un secreto para usted ni para mí que la ingeniera le encanta meter un montón de cosas extrañas ahí en los parciales, ¿verdad? Eso ya no me hace parciales a mí, pero ya más o menos ya tengo la idea de cómo trabaja ahí. Bueno, entonces ya, ahora sí, con esto, eh, pues yo termino mi participación, ¿verdad? Espero que pues haya quedado claro este tema de espejos planos, ¿verdad? Ya mañana pasamos a los clase, ¿qué? 2,1. ¿Verdad? Porque pues estamos hablando de óptica, entonces seguimos con el punto uno, solo que es clase 2 tema, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Ahí está. Entonces, bueno, Alison, gracias por haberse conectado, ¿verdad? Gracias ahí por el tiempo y pues nos estamos viendo mañana a la misma hora, por el mismo link, ¿verdad? Que tengan una excelente noche y un feliz domingo. Bendiciones.